Gracias hoy en esta mañana. Gracias, Padre, por tus bondades, por tus misericordias, Señor. Aquí estamos delante de ti con temor y temblor, Señor. Confiando en ti, creyendo en ti, Señor, que la palabra viva, Señor, va a ser rema en cada una de nosotros, Señor. Nos va a motivar, nos va a redarguir, nos va a llenar, Padre, nos va a traer esa paz, ese gozo, Señor, en nuestra vida. Y sobre todo, Señor, ese crecimiento que necesitamos, Padre, para recibir todas las bondades, todas las promesas que tú tienes para nosotros. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, pues sean muy bienvenidas las que ya están conectadas, puntuales. Y pues, a ver, recordemos la clase pasada. ¿Alguien recuerda cuál es lo que estamos aprendiendo? Si tienes rapidito así la respuesta o algo, coméntalo para irnos, porque sí es importante que puedas recordar y estar ahí la palabra, ¿verdad?, en nuestra mente y en nuestro corazón. Bien, pues lo que estamos viendo nosotros son la palabra viva, ¿verdad? No sé si recuerda nuestra clase de pasada fue la palabra viviente, la palabra viva, y vimos varios puntos y no quiero tomar mucho tiempo aquí, nada más recordando que la palabra es viva y eficaz, lo vimos en Hebreos 4:12, ¿verdad? Dios y su palabra son uno y la palabra de Dios hace brotar vida. Son unos de los que vimos, entre otros, ¿verdad? Pero ahorita vamos a enfocarnos con el mismo tema, la palabra viviente, pero otras características de esta palabra viviente que el Señor nos dejó en su palabra, ¿verdad? Lo que vamos a ver ahora son los efectos de la palabra viva. Wow, la palabra viva tiene efectos en cada una de nosotras y esto es lo que estaremos viendo. Los efectos de la palabra viva. Dice, la palabra viva producirá fe. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Les pedí que tuvieran ahí su libreta, su pluma, ¿verdad? Y su Biblia a la mano. La Biblia a lo mejor para estar analizando y viendo, que se tomen ustedes después un tiempo, pero vayan apuntando los versículos. Como les decía la vez anterior, cada una de las cosas que les vamos a ir diciendo tiene un respaldo bíblico. Daremos ese respaldo, esa escritura, ese versículo, apúntalo y compruébalo. Y esa palabra es la que te va a hacer que tu mente y tu corazón vaya cambiando y acercándose al Señor, que esa palabra realmente sea viva en ti. Y pues como dice así aquí, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Romanos 10:17. Esta palabra va a producir esa vida en nosotros. La fe es creer lo que Dios ha prometido en su palabra. Ahora pues, Jehová, la palabra que has hablado acerca de tu siervo y de su casa sea firme para siempre y haz como has dicho. En 1 Crónicas 17:23. Dice esta otra palabra. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Lucas 1:38. Mira, aquí en 1 Crónicas 17:23, aquí es la promesa que se le está dando al rey David. Aquí en Crónicas, cuando aquí dice que ahí es el pueblo de Israel, dice que es su pueblo de Dios, y le da esta promesa, esta palabra al rey David. Pero yo quiero que nos la apropiemos, que digamos, ahí viene esa fe y creamos. Dice, ahora pues, Jehová, la palabra que has hablado acerca de Carmelina y de su casa y de mi casa sea firme para siempre y haz como has dicho. Y así vamos a creerlo. Y yo quiero, por eso, apunta esto, es 1 Crónicas 17:23 y la vas a decir con tu nombre, ¿sí?
la palabra que has hablado de tu sierva Carmelina y de mi casa es la que se va a cumplir. Dice, sea firme para siempre. Entonces Carmelina dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue a su presencia. Esto a mí me cautivó mucho, me llenó, no sabes, cuando yo leía esta palabra es cuando el ángel de Dios viene a anunciarle a María que era la mujer escogida por Dios para que sea la madre de nuestro Señor Jesucristo. Si recuerdas, porque María dijo, ¿cómo es esto? ¿Cómo voy a ser si no he conocido hombre? Yo nunca he estado con un hombre. ¿Cómo voy a tener a un bebé? Entonces, ahí le dice él, la palabra, le dice, serás concebido por medio del Espíritu Santo, y le dice, mira, tu familiar Elizabeth también era estéril, ya es una anciana y ya lleva 6 meses de embarazo, le dice el ángel, y ahí es donde le hace ver a ella, es cierto, o sea, algo que parecía imposible, y aquí esta es Lucas 1:38, y lee el contexto de cómo le habla el ángel, lo que le dice de Elizabeth y lo que le dice posteriormente. Pero aquí la palabra es, hágase conmigo, con Carmelina, conforme a tu palabra. Dice, y el ángel se fue de su presencia, porque ya dijo la palabra, ya la dejó sembrada, y María lo creyó por fe. No conocía hombre, no estaba casada, ella no iba a estar con nadie, pero sabía en su corazón, supo que ella iba a ser mamá de Jesucristo. Qué increíble. Entonces, esta es la palabra viviente, esta es la palabra que estamos escuchando y la que nos va a traer esa fe a nuestra vida, que se vuelva esa carne en nosotros. Qué precioso. Y nos tenemos que apropiar de la palabra. La palabra de Dios está ahí puesta para nosotros. Y en su tiempo, cuando fue revelada y dada por el Espíritu Santo a sus siervos, cada quien pues obviamente fue poniendo su nombre. Pero la palabra de Dios no tiene tiempo. Acuérdense que Dios dice, soy el mismo ayer, hoy y siempre. Entonces, el día de hoy, esta palabra se está cumpliendo para cada uno de nosotros, la que se la quiera apropiar, la que quiera vivir en fe y creerle al Señor. Dice, fe es la primera respuesta del alma al acercarse a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. ¿Se dan cuenta cómo estamos hablando aquí? Los efectos de la palabra viva es fe. Es la fe lo que le agrada al Señor. Sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Cómo vamos a ver las cosas hechas y realizadas en nuestras vidas si nos dejamos llevar por nuestros ojos carnales, viendo lo que está aconteciendo? Vemos cómo está la circunstancia en mi casa, en mis finanzas, con mi hijos, con mi esposo, y nuestros ojos carnales no nos dejan ver más allá. Y es ahí donde tiene que venir esa fe, donde tenemos, al ratito vamos a ver cómo, porque la mente se llena de cosas y no podemos ver. Entonces tenemos que creerle a Dios. Y si queremos agradar a Dios, tenemos que tener esa fe. Y todos tenemos una medida de fe. No puedo decir, es que yo no tengo fe, no sé cómo hacer eso. Dios nos dio a todos una medida de fe, lo dice en su palabra, que nos dotó de esta bendición, de este don, una medida de fe, y es como un granito de mostaza, ahí pequeñita, y de nosotros depende que de esa medida de fe, ese granito, crezca y se haga un gran árbol, ¿verdad? Entonces, es la primera respuesta del alma cuando nos acercamos a Dios. Le creemos porque no lo vemos, pero creemos que hay un Dios, y ahí inicia nuestra fe. La palabra viva da salud espiritual y fortaleza al alma. Aquí habla de salud, pero habla de la salud espiritual y del alma. Dice, la palabra viene a ser
leche para el creyente. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. Primera de Pedro 2, 1 y 2. Apunta, primero de Pedro 2, 1 y versículo 2, 1 y 2. Bueno, aquí habla, la palabra viva da salud espiritual y fortaleza al alma. En nuestra alma, recordemos, están nuestras emociones y en nuestras emociones pueden ser emociones buenas, positivas y negativas. ¿Qué emociones están llenándote más? La tristeza, la depresión, la angustia, la amargura, ¿sí? Tu salud espiritual está baja, leve, porque no oras, te distraes, quieres orar y ya apareció otra cosa, quieres leer, pero te distraes y ya no oras y ya no lees y te llenas con todas las cuestiones que están aconteciendo y entonces no hay salud espiritual, ni tu alma está fortalecida, pero dice, le decía como niño recién nacido la leche. La palabra viene a ser esa leche para el creyente. Y fíjate lo que es la leche. Uno dice, ¿por qué pone Dios estas cosas ahí? Pues la leche no es nada. La leche es uno de los líquidos o de los nutrientes casi perfectos, estaba yo leyendo, por todo lo que contiene, la cantidad de vitaminas, proteínas, minerales que nos ayudan, magnesio, calcio, vitamina B12, riboflavina, y muchas cosas que contiene la leche y ni sabemos. Y dice, la leche, dice que representa la leche en la Biblia. La leche representa enseñanza, palabra de Dios, vida divina. Esto de vida divina me encantó y en los Salmos, Salomón nos habla al respecto. Esta vida divina que debemos de tener, o sea, viviendo en Cristo, su divinidad, y es hermoso, representa fertilidad de la tierra. Recuerden cómo Dios hablaba que de la tierra, dice, va a fluir leche y miel, el maná de la tierra es leche y miel, y se refiere a estas cosas, la leche. Y hay otro término que no es el que está hablando aquí, también la leche representa inmadurez espiritual, pero ese es otro tema y otra cosa. Aquí estamos hablando de la leche, ¿verdad? En la Biblia representa eso, la enseñanza. Por eso dice que decimos como niños recién nacido la leche espiritual. Y yo creo que la mayoría hemos experimentado cuando tuvimos a nuestros hijos y le dimos leche, porque es la leche, primero recomiendan que le demos porque es el primer alimento que le llega al bebé, al recién nacido, y protege para cuando es grande su sistema inmunológico. Niños que no fueron amamantados y todo, que nacieron con bajo peso y cosas, tienen más dificultades, ¿verdad? Más propensos a las enfermedades respiratorias y gastrointestinales. Y un niño que fue amamantado desde que nació, esa leche lo nutrió. Y así es, esa leche, esa palabra de Dios es la que nos va a nutrir, nos va a fortalecer. Y un bebé cuando se pega ahí al pecho, a la mamá y está succionando, come y come, esa comparación hace aquí el Señor con la palabra de vida. Y esta palabra, esta leche es la que nos va a dar salud espiritual y fortaleza al alma. Qué belleza, ¿verdad? Dice, la palabra viene a ser pan para el hambriento. Pan para el hambriento. Aquí ya está más fuerte el alimento, ¿verdad? La lechita y viene, nos dice aquí que viene a ser pan para el hambriento. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo 4:4. Aquí dice esto en los evangelios. ¿Quién dijo esto? Jesucristo.
recordemos todo lo que Jesucristo nos dijo en su palabra. Yo les decía la vez pasada, léete los evangelios, y las letras rojas es la palabra que el mismo Jesucristo estuvo diciendo. Entonces, en este contexto de la palabra viene a ser pan para el hambriento. Y aquí pan, bueno, como se representa aquí el pan, no está hablando del pan de vida, que es Jesucristo, y el pan que nos nutre en esta área, en esta parte no. Aquí habla del pan, se refiere a lo material, a todo lo que, que creemos o queremos tener. Se refiere a esto, no bien, dice, no solo de pan vivirá el hombre, le dice Jesucristo a Satanás. Aquí Satanás es cuando vino a tentar a Jesucristo, cuando acababa de estar en el desierto por 40 días y 40 noches sin comer y sin beber. Solo Jesucristo pues ha logrado hacer eso. Se hacen ayunos y oraciones, sí se hacen, vamos midiendo poquito a poco, entregando esos ayunos, pero Jesucristo estuvo ese tiempo, lo recordemos, en ese contexto se refiere. Cuando estamos necesitados, cuando acabamos de estar apartados con hambre, con sed, porque así estuvo Jesucristo, viene algo y rapidito queremos agarrarlo y comerlo, y no nos detenemos a pensar qué trae ese alimento o eso que queremos agarrar. Cuando hemos estado tan necesitadas de querer tener algo en la casa o tener dinero, y de repente nos llega algo y no sabemos cómo administrarlo, cómo cuidarlo, y es cuando cometemos errores en tomar decisiones. Dice, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y eso es lo que nos va a nutrir el alma y el espíritu, nos va a fortalecer. La palabra viene a ser pan para el hambriento. Entonces, aquí les decía, pan se refiere a lo material, y le dice Dios, le dice Jesús, no solo de pan vivo, yo no necesito, porque fue cuando le vino a ofrecer el reino y te daré los reinos de la tierra. No necesito, dice Jesús, tener el reino, ser famoso, tener poder, todo eso. No, ¿por qué? Porque yo lo que necesito es paz para mi alma y mi espíritu, ¿verdad? ¿De qué nos sirve estar llena de tantas cosas materiales si estamos viviendo en tristeza, en sufrimiento, sin paz, sin gozo, porque estamos viendo que nuestro hijo sigue en adicciones, en problemas financieros, y el marido no se pone las pilas, cosas como eso? Entonces, eso, el pan y la leche es lo que nos va a nutrir y va a fortalecer el espíritu y el alma, y nos va a ayudar. ¿Con qué? Con su palabra. La palabra viene a ser carne para el maduro, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Hebreos 5:14. Fíjate, aquí la palabra viene a ser carne. Hace ratito les decía otra de las comparaciones sobre la leche, que habla de la inmadurez espiritual. Aquí habla de la carne, ¿sí? Los que han alcanzado esta madurez. Y quiere decir que ya nos necesitamos más. Cuando ya nuestro espíritu está fortalecido, cuando ya traemos aquí la palabra, cuando estamos viendo constantes milagros y viviendo de bendición en bendiciones, porque ya nuestra fe ha crecido y alcanzamos esa madurez. Para los que por el uso tienen los sentimientos, los sentidos ejercitados. Aquí dice, para los que por ¿el uso de qué? El uso de la palabra, que constantemente cualquier cosita y lo asocia. ¿Sabes que la palabra de Dios dice esto? Y te viene, en la palabra de Dios dice aquello. Y el uso constante de la palabra de Dios hace que tengamos ejercitado los sentidos inmediatamente. Cuando vemos algo, ya Dios nos mostró algo. Cuando escuchamos algo, ya tenemos esa palabra aquí, ¿verdad? Cuando cualquier cosita, por el uso de la palabra, por esa cercanía que estamos teniendo, comiendo constantemente la palabra de Dios, se ejercitan nuestros sentidos, y eso nos ayuda para discernir el bien y el mal, discernir
lo bueno de lo malo. Hebreos 5:14. Entonces tenemos que llegar a esta madurez espiritual, alimentarnos. La leche, el pan y la carne. Y todo viene de parte de Dios, la lechita. Estamos aprendiendo, ¿verdad? Aquí les decía, es para enseñanza, es para fortalecernos. Y el pan, no lo material, desafanarnos de los materiales y confiar en lo que Dios tiene para nosotros. Y la carne, ¿verdad? Para cuando ya nos metemos más, nos adentramos a investigar, a escudriñar las escrituras. La palabra viva de salud y la palabra viva de salud y fortaleza al cuerpo. También, Dios no separa una cosa de la otra, no te doy para solo tu alma y tu espíritu, también nuestro cuerpo físico. Fíjense, lo anterior hablábamos fortaleza para el alma y el espíritu. Y aquí nos dice que la palabra es vida y salud y fortaleza a nuestro cuerpo físico. Estamos enferma, está alguien enfermo, pues la palabra tiene poder para sanar. Y aquí está hablando la sanidad física, la sanidad del cuerpo. Fueron afligidos los insensatos a causa del camino de su rebelión y a causa de sus maldades. Su alma abominó todo alimento y llegaron hasta las puertas de la muerte. Pero clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Wow, esto está en el Salmo 107, 17 al 20. Aquí dice, estaban afligidos, ¿verdad? Y a causa de sus maldades. Y su alma, dice, abominó todo alimento. No podían recibir nada lleno de su maldad, de su pecado, de su suciedad. Pero dice que clamaron a Dios. Así que la palabra de Dios preciosa nos dice, no importa cuán afligida estás, cuán enferma, cuán llena de pecado, de todo lo que esté pasando en ti misma y en tu alrededor con tus familiares, si vamos al Señor y si clamamos, sí, Dios nos va a ayudar. Esa es la convicción que tenemos, esa es la fe, eso es lo maravilloso del Señor. Dice, pero clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. ¿Con qué? Con la palabra. Dice, envió su palabra y los sanó. Hermoso. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envié. Isaías 55:11. La palabra de Dios no vuelve vacía. Si tú recibiste una palabra, si Dios te mostró una palabra, si alguien te dio una palabra, créela por fe, no va a volver vacía. En su tiempo cree que va a dar su fruto. Dice, será prosperada en aquello para que la envíe, algo específico. ¿Sí? No, sí, Dios es bueno en todo eso. No, no. Dios se va a encargar de esa enfermedad, de esa deuda. ¿Sí? Dios lo va a hacer, pero tenemos que buscarle, confiarle al Señor y discernir bien del mal para tomar buenas decisiones. Esta me encanta. Dice, respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Esto es uno de los versículos, a mí me encanta por la llenura de fe. A mí eso, cuando leo esto, mi fe se crece, me bendice mucho. ¿Por qué?
un centurión, el centurión, que ni siquiera son de los que creían en el Señor. Ellos en el ejército, o sea, haciendo ahí, dirigiendo, teniendo un cargo, y no tenían nada que ver con ser religiosos ahí en ese tiempo, ni de buscar a Dios, ni nada. Pero él creía, acuérdense que él dice, yo soy un hombre de autoridad, y si yo le digo algo a mi soldado, hace esto, lo hace, y si yo le digo a aquel, lo hace. Y entonces, él sabiendo eso, le dice así a Jesucristo, ¿sí? Señor, di la palabra, solamente di la palabra y mi criado sanará. Y ahí es donde no necesita estar Jesús ahí, no necesitamos estar donde estamos, unas en Canadá, otras en Colombia, en República Dominicana, en Honduras, no sé dónde estés, en Estados Unidos. Cualquiera, somos de veras nuestra palabra que cree por fe, oramos. Cuando piden las oraciones ahí en el chat o aquí, donde estamos y creemos con fe, podemos mandar esa palabra de fe y de sanidad. Señor, en el nombre de Jesús, yo te pido por sanidad para mi hermana Antonia. Señor, en el nombre de Jesús, por el hijo de mi hermana que está en Mamás Paras en la Brecha, líbralo de sus adicciones. Y haz que la hija de mi hija y de también Mamás Paradas en la Brecha vuelva a su hogar. Creer de esa forma, somos intercesoras y tenemos la palabra de Dios en nosotras para poder ser bendecido. Dice aquí, no le di el versículo, Mateo 8:8. En Mateo 8:8, ve y lee el capítulo y de verdad lee el contexto. Qué bendición. Jesucristo tiene ese poder y autoridad, pero si no le creemos, ¿cómo se va a hacer vivo en nosotros esa palabra? Aquí el centurión lo creyó, tuvo fe, tuvo esa fe. Tú di la palabra desde aquí y mi criado va a ser sanado allá donde está. Wow, qué precioso, qué maravilla. De verdad, mujer, yo espero que te esté inspirando esta palabra de Dios que se esté haciendo viva y eficaz en ti, esta palabra viva que te redarguya, aumente tu fe y le creas al Señor. Precioso. Dice, la palabra nos sostiene con salud física. Igual estamos hablando, la palabra trae sanidad a nuestro cuerpo físico, nos sostiene con salud física. La palabra viva da entendimiento a nuestras mentes. Una mente llena de cosas, atrofiada, una mente con tanta cosa pensando que esto, que aquello, no está libre y entonces no hay una salud mental, ¿verdad? Aquí ahora hablamos de salud mental, salud espiritual, del alma, del cuerpo y de la mente. La palabra viva da entendimiento a nuestras mentes. El entendimiento del pecador es entenebrecido. Esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Efesios capítulo 4, versículos 17 y 18. La palabra viva da entendimiento a nuestras mentes. Pero si no está esa palabra viva, porque tenemos la mente entenebrecida y estamos ajenos de la vida de Dios, dice, apartados de Dios, no le estamos creyendo a Él, ¿sí? Y andamos viviendo como los gentiles, dice ahí, ¿cómo vive un gentil? Sin temor de Dios, haciendo, deshaciendo, mintiendo, robando, agarrando cada oportunidad que tiene, burlándose, envidiando, codiciando. Ahí estamos viviendo como los gentiles, ¿verdad? En la vanidad de su mente, ahora quiero lucir bien y quiero esto y quiero aquello. Llenos de vanidad y de pecado y de lascivia y de cuánta cosa que metemos a la mente, al oído, lo hablamos y baja el corazón y la mente
llena de, ahí toda embrutecida por tanta suciedad, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? La palabra de Dios. No dejemos de estar buscando esa palabra viva y eficaz. Una de las luchas tremendas que tenemos es precisamente la mente y las distracciones. Entonces, busquemos de la palabra para ir limpiando nuestra mente, para que se vayan quitando todas estas cosas que nos afectan el entendimiento. El Hijo de Dios debe renovar su mente, o sea, nosotros somos hijos de Dios y debemos de renovar nuestra mente. ¿Cómo? ¿Cómo renovamos nuestra mente? Bueno, todas las respuestas a tus dudas están en la palabra de Dios, en la Biblia. Nos dice aquí el Señor, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Qué bonito, ¿verdad? Siempre estamos hablando de esto, sí, la buena voluntad de Dios es agradable y perfecta, y lo estamos diciendo, yo escucho siempre, la buena voluntad de Dios es agradable y perfecta para mi vida, pero sí, eso es cierto, pero ¿cómo va a ser para ti? ¿Cómo vas a comprobar que esa es su voluntad de Dios para tu vida? Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo. Hablábamos eso, Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Y el siglo pasado y el antepasado pasaron cosas y se vivió de otra manera. Y ahora estamos en este tiempo, en este siglo, pero dice que no nos conformemos en este tiempo que estamos viviendo. Tenemos que transformarnos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. No nos conformemos a lo que está sucediendo, a lo que estamos viendo, las guerras, en lo que está aconteciendo ahorita con las políticas de Estados Unidos, Canadá, México y otras cosas, y qué va a venir. Y están habiendo muchas cosas. Dice, no te conformes a lo que está sucediendo en este siglo que es en el que estamos viviendo. Las cosas y circunstancias fueron distintas en otros tiempos, en otro siglo, en otras generaciones, pero en el que nos tocó vivir, no nos vamos a conformar a lo que está sucediendo. Si yo hubiera vivido en la época de quién sabe quién, si yo estuviera en otro país, ¿verdad? Si yo hubiera nacido en otra familia, todo sería distinto. ¿Por qué? No te conformes. Estás donde Dios quiso que estuvieras, naciste en el país que Dios te puso, con la familia que te puso, y eso es una bendición, y es de ahí parte que tenemos que ir aceptando lo que Dios nos dio, de dónde venimos y cómo provenimos y lo que tenemos. Y si muchas cosas no han sucedido, y si muchas cosas no están pasando bien o la estás pasando mal y no vives disfrutando las promesas del Padre, pues analízate. O sea, ¿qué está pasando? ¿Sí? Transfórmate por medio de la renovación de tu entendimiento. Empieza a pensar distinto. Empieza a no ser tan negativa siempre, todo el tiempo. Ve lo positivo y ve lo bueno de las personas, de ti misma, ¿verdad? Para que compruebes cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Según de Corintios 10:15. Derriba todo argumento, todo lo que quiera venir a tu mente a decirte, es que porque es así, es que si él fuera así, y es que si las cosas fueran distintas, estamos poniendo argumentos de todo para no permitir que venga esa palabra viva, para no permitir que Dios se muestre en nuestras vidas con su voluntad agradable y perfecta, ¿verdad? Todo eso que se quiere levantar contra el conocimiento de Dios, de no creerle a Dios. Tienes que derribar en tu mente las cosas que te están estorbando. Ve a la palabra.
Toda esta enseñanza es palabra, palabra. Esos son los fundamentos cristianos. Hacerte ver lo que hay en la palabra de Dios que nos dejó para que viviéramos bien, porque somos hechuras suyas. Si lo estás recordando, si te estás conectando los lunes. Bueno, la palabra viva es nuestra victoria sobre Satanás. Me encanta esto. Cuando leí, ¿qué estamos viendo? Recordemos el inicio. ¿Qué estamos viendo de la palabra viva? Los efectos de la palabra viva en nosotros. Dice, la palabra viva es nuestra victoria sobre Satanás. La palabra se convierte en espada en la batalla. ¿Cuál es nuestra batalla? Uy, está bajando la batería. ¿Cuál es nuestra batalla? Ya hablamos de la mente y bueno, la salud física, espiritual, la tristeza, el alma. Ahí vamos a luchar. Toda batalla la vamos a ganar con la espada, con la palabra del Señor, ¿verdad? La espada, la palabra de Dios. ¿Tienes tu palabra? Les he dicho, ¿tienes tu Biblia física? La palabra de Dios es la que tenemos que estar leyendo y es la que nos va a hacer fuerte y luchar contra Satanás. Dice, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Efesios 6:17. Pero fíjate que acá dice, tomad el yelmo de la salvación, porque no solo habló de la palabra, de la espada, porque dice, la palabra se convierte en espada en la batalla. Dice, tomad el yelmo de la salvación. ¿Qué es el yelmo? ¿Sabes qué es el yelmo? El yelmo es el casco que se ponían los guerreros, y ves esas películas cuando vemos o en la historia, cuando se ponían la armadura, los guerreros que iban a luchar, se ponen un casco y se bajaban aquí esta cosa aquí, y para cubrirse la cabeza, la cara, el rostro, y se ponían el yelmo para cubrir su cabeza, su mente. Tenemos que ponernos el yelmo de la salvación, creer que somos salvas, no vamos a dejar meter otras cosas a nuestra mente. Ponte el yelmo de la salvación, cubre tu cabeza con pensamientos positivos, con la palabra del Señor y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Efesios 6:17, es ahí todo el contexto habla de toda la armadura de Dios, pero aquí se está enfocando el yelmo y la espada. Cubre tu cabeza, no te llenes de cosas en tu mente y pelea con la palabra, pelea agarra la espada del Espíritu, ¿sí? Y pelea. ¿Cómo? Con la palabra de Dios. Es la manera que vamos a derribar a Satanás. Satanás no tiene autoridad sobre nosotros. Lo vimos hace un rato en Lucas, que le dijo, no solo el pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y dice Dios, no volverá a mí vacía mi palabra. Y es la que nos va a llenar. La victoria está asegurada a través de la sangre, la palabra y nuestro testimonio. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Apocalipsis 12:11. Aquí el contexto habla de la mujer y la serpiente. Aquí en este capítulo 12 de Apocalipsis, de la mujer y la serpiente, habla de la lucha de la serpiente antigua y todo lo que aconteció, lo que Dios nos estaba hablando en el Apocalipsis, que iba a pasar y que iba a venir. Pero dice, nuestra victoria está asegurada, ¿sabes? ¿Con qué? Dice, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. ¿Cuál es la sangre del Cordero? Ahí habla el Apocalipsis, te digo, léete el 12, y habla de los caballos, esto donde viene la serpiente antigua y de la mujer, y el dragón, y cómo iban a vencer a todo eso. Obviamente todo esto tiene unos significados que ya tuvimos la enseñanza,
¿Cómo va a ser vencido? Con la sangre del Cordero. ¿Quién es el Cordero? El Cordero inmolado. Jesucristo. Jesucristo es el Cordero inmolado y su sangre es la que nos ha comprado a nosotros. Y de la palabra, del testimonio de ellos. ¿Ellos quiénes? Nosotros. Nosotros tenemos la autoridad y el poder porque ya fuimos cubiertos y sellados con la sangre de Jesucristo y eso nos da ese poder y esa autoridad. Satanás cuando ve a nosotros nos ve la sangre de Jesucristo y no puede ante eso. Recuerdan en el Génesis cuando decía, pone las puertas con la sangre del Cordero y señálala y va a pasar el ángel de la muerte cuando en las plagas, ¿verdad? Recuerdan que quieren pasar el ángel de la muerte y va a matar a todo primogénito, pero cuando vea tu sello en tu puerta, la sangre va a pasar de largo, no morirá tu hijo. Tu familia será protegida. Esa sangre igual pasa de largo. No se atreve Satanás a tocar a una hija de Dios. Y habla la palabra de testimonio de ellos. Lo que nosotros digamos, eso nos va a respaldar la palabra de testimonio. Obviamente, un testimonio digno de una hija de Dios. Dice, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Entonces, ¿qué temor le tenemos? ¿Tienes miedo a Satanás de enfrentarte y derribarte? ¿Sabes qué, Satanás? No vas a tocar a mi hijo, lo sueltas, esas adicciones se van en el nombre poderoso de Jesucristo. Mi hijo es libre de adicciones. Mi hija es sana. Yo estoy sana, no hay cáncer, no hay diabetes. O sea, tenemos la palabra que nos da vida y sanidad. Y no por eso también vamos a no ser cuidadosas con nuestra salud, nuestro alimento, vigilarnos y todo, ¿verdad? Pero creerle al Señor, creerle en su palabra y no vivamos atemorizadas y llenas de cosas. No, tenemos autoridad, es algo real que vivimos. La lucha de Satanás que buscando como león rugiente a quien devorar, pero nuestras armas no son carnales, son espirituales para la destrucción de fortalezas. Y eso es lo que nos va a llenar la palabra del Señor, la espada del Espíritu. Dice, como Dios creó por su palabra y sostiene toda la creación con la misma palabra. Cada persona que viene a su palabra encuentra las semillas de la vida que vivificará su propia alma y continúan sosteniéndolo a él en su vida espiritual. La verdad de la existencia del hombre está muy bien expresada en el Antiguo Testamento y confirmada por Jesús en el desierto. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo 4. No vivimos de todo lo que nos rodea, vivimos de la palabra que sale de la boca de Dios. Es la que nos va a sostener, la que nos va a llenar, la cual nos hace vencedoras en Cristo Jesús. Estos son los efectos de la palabra viviente, de la palabra viva de Dios en nuestra vida.